En este episodio de Espacio Teatro nos vamos a sumergir en la vida y en la obra de uno de los dramaturgos más influyentes de la historia del teatro moderno. Este autor fue cuentista, dramaturgo, médico. Encuadrado en las corrientes literarias del realismo y el naturalismo, fue un maestro del relato corto y es considerado uno de los más importantes autores del género en la historia de la literatura. Es conocido por su estilo único, sus personajes complejos y sus finales abiertos. Este dramaturgo redefinió la narrativa teatral. Hoy descubriremos su biografía, los temas recurrentes de algunas de sus obras y haremos un breve análisis de La Gaviota, sin duda su obra más icónica, así como su legado en el teatro y la literatura contemporánea. Hoy en Espacio Teatro, Anton Pavlovich Chejov. Comenzamos. Anton Pavlovich Chejov nació el 29 de enero de 1860 en Taganrog, una ciudad portuaria de Rusia que da al mar de Azov. Está pegadita a Ucrania, muy cerca de Mariupol y la zona de conflicto actual. Estamos en el año 2025 ya. Lo digo por si esto lo escuchan alguna vez en el año 2050 y pues la guerra de Ucrania y Rusia ya no existe. Os veremos en cómo vamos a estar por allí en 25 años más. Pero por eso lo digo. En este momento que está Ucrania y Rusia en guerra, ya llevamos ¿cuántos años ya? Desde el 2022, ¿no? Si no recuerdo mal. Pues ya unos añitos. Pues Taganrog o Taganrog, no sé cómo se dirá. Así que si alguien lo sabe me lo escribe en los comentarios, pues está muy cerca de la zona de conflicto. Bueno, volvamos a Chejov y al siglo XIX. Chejov provenía de una familia modesta, siendo el tercer hijo de una familia de 6 hermanos. Su padre era un comerciante estricto y autoritario, por lo que cuentan, y mientras que su madre era una mujer bondadosa que le inculcó el amor por las historias y los relatos orales. ¡Viva la madre! ¿No? ¡Viva la madre que lo trajo! En 1879, Chejov se trasladó a Moscú para estudiar medicina en la Universidad Estatal de la capital. Durante sus años de estudiante, comenzó a escribir relatos humorísticos y cuentos breves para revistas, principalmente para ayudar a su familia, que enfrentaba dificultades económicas. Con el tiempo, su escritura evolucionó, alejándose de la comedia ligera para abordar también los matices de la condición humana. A pesar de su vocación como médico, Chejov se dedicó gran parte de su vida a la escritura. Su éxito literario comenzó con cuentos cortos, yo he leído algunos de ellos, como La Sala número 6, que me gustó muchísimo, pero su consagración llegó en el teatro, con obras como La Gaviota, de 1896, Tío Vania, de 1899, Las Tres Hermanas, de 1901, y El Jardín de los Cerezos, de 1904, obrones, los 4. En 1898, su colaboración con Konstantin Stanislavski, que le dedicamos el capítulo 19 de Espacio Teatro, digo por si queréis escucharlo después, pues esa colaboración de Chejov y Stanislavski y el Teatro Arte de Moscú marcó un hito en la forma de concebir el teatro. Lamentablemente la salud de Chejov pues, se deterioró debido a la tuberculosis, una enfermedad que padeció durante gran parte de su vida y que finalmente le causó la muerte el 15 de julio de 1904 a los 44 años. O sea, era un chavalín. Aunque en esa época no era tan chavalín, pero igual seguía siendo alguien joven, igual para esa época. No como ahora, que ya los 44 ya no son los 34, sino que podríamos decir que son los 24 de ahora, de ese tiempo. Chejov pues, fue un maestro en la exploración de la psicología humana y las relaciones interpersonales. Sus temas más recurrentes en las obras son la inercia y la pasividad. Los personajes de Chejov suelen estar atrapados en la inacción, incapaces de cambiar sus circunstancias, lo que les provoca una sensación de melancolía y frustración. Otro tema fundamental de sus obras es el tiempo y la fugacidad de la vida. Sus obras exploran la fugacidad de esta misma y el paso del tiempo, lo que se refleja en los sueños no cumplidos de sus personajes. Esto, por tanto, también otro tema que ha aparejado muy con este otro es el aislamiento y la incomunicación. Los personajes de Chejov a menudo viven en mundos interiores y son incapaces de expresar sus emociones o establecer conexiones significativas con los demás. Y luego otro tema fundamental es la crítica social y el cambio de época.
Chejov aborda las transformaciones sociales de la Rusia de su época. Recordemos que el Imperio Ruso pues va cayendo, falta muy poquito para que ya el último zar pues haga caput y en el siglo XX pues ya deje de existir Rusia como el imperio y empiece a ser la URSS. Hablamos de, unos 40 años antes. Entonces, toda esa transformación social y esa crítica, pues él lo muestra en su obra, muestra esa decadencia de la aristocracia y el surgimiento pues, de nuevas clases sociales. Dentro de las obras más importantes de Chejov está evidentemente La Gaviota, que explora el amor no correspondido, la búsqueda del arte y el fracaso personal. Luego está Tijuana, que muestra las frustraciones de la vida rural rusa, así como la desilusión ante las oportunidades perdidas. Luego están Las Tres Hermanas, que presenta un poco la nostalgia por el pasado y la esperanza por un futuro mejor, con tres hermanas que están atrapadas en una rutina sin salida. Lo que esta obra incluso va a ser un poco, sin serlo, pero va a ser un germen para lo que va a ser el teatro del absurdo, sobre todo por la situación en la que se encuentran esas hermanas. Y finalmente tenemos El Jardín de los Cerezos, que aborda la pérdida de la identidad y el paso del tiempo a través de la venta de una propiedad familiar. Pero sin duda, las cuatro obras son buenísimas. Estas me tocó leerlas cuando estudiaba teatro. De algunas me acuerdo más que otras, pero sí guardo un buen recuerdo. Pero sin duda La Gaviota, que fue la obra que a mí más me gustó también de él, es su obra también más popular. Y se escribió en el año 1895 y fue estrenada en 1896. Y es una obra que rompe con las estructuras dramáticas convencionales de su época, porque, por un lado se desarrolla en un entorno rural ruso. La obra consta de 4 actos y cada uno cargado de tensiones emocionales que se construyen a través de diálogos aparentemente sencillos, pero cargados de simbolismo. De hecho, las primeras líneas de la obra dicen así: Acto primero. La escena representa un trozo de parque en la hacienda de Sorín. Al fondo, la ancha alameda que conduce al lago aparece cortada por un estrado provisional dispuesto para una función de aficionados que oculta totalmente la vista de aquel. A la derecha y a la izquierda del estrado se ven arbustos y varias sillas y una mesita. Escena primera. Acaba de ponerse el sol. En el estrado, detrás del telón, se encuentra Yakov y algunos mozos más, y se oyen toses y golpes. Vamos, lo típico antes de empezar una función. Masha y Medvenko, de vuelta de un paseo, aparecen por la izquierda. Medvenko le pregunta a Masha: ¿por qué va usted siempre vestida de negro? Y Masha contesta: llevo luto por mi vida. Soy desgraciada. Vamos, un inicio brutal y cargado de simbolismo y amargura. Chejov nos presenta esta obra, nos presenta una obra dentro de la otra obra en este primer acto. Este recurso metateatral que establece desde el inicio, quiere establecer este choque entre las distintas visiones del arte personificadas en Treplev o Trepilov, también como se les conoce en otras traducciones, y Arkadina, hijo y madre. Treplev el hijo, Arkadina la madre. Y esta dualidad representa un poco lo innovador en el caso de Treplev y lo que es el arte clásico, que es Arkadina, que es una actriz pues consagrada. Esta obra, La Gaviota, avanza por diferentes temas y evidentemente pues el arte y la creatividad es uno de los temas de la obra a tratar. Treplev, como dramaturgo joven, busca una renovación artística que desafíe las formas tradicionales. A través de su obra experimental, critica las convenciones, mientras que Arkadina y Trigorin es el amante de Arkadina, o su nuevo novio, más que el amante, representan el arte establecido y comercial. Este conflicto encapsula las tensiones que caracterizan al teatro y a la literatura de finales del siglo XIX. Otro tema fundamental de la obra es la fragilidad de los sueños. Cada personaje tiene un sueño que a lo largo de la obra pues se desmorona. Nina, que es de quien va a estar enamorado Treplev, Nina aspira a ser actriz, pero su experiencia con Trigorin, recordar el novio de me estoy haciendo mucho spoiler, pero bueno, leer la obra, que es muy buena. Pero su experiencia con Trigorin y el mundo artístico pues la deja desilusionada.
Treplev pues, anhela el reconocimiento y amor, pero se enfrenta al fracaso en ambas esferas. Este tema pues, refleja la naturaleza efímera de las aspiraciones humanas. Otro tema fundamental en la obra es la incomunicación y el aislamiento. Los personajes hablan, pero rara vez se escuchan entre sí. Las conversaciones están cargadas de subtextos, dejando en evidencia la desconexión emocional que hay entre ellos. Esta obra siempre la he relacionado mucho con Hamlet. Para mí La Gaviota tiene claras referencias entre Hamlet. Por ejemplo, Treplev, como Hamlet, es un joven introspectivo y atormentado, en conflicto con una figura materna, autoritaria, como Arcadina en el caso de Hamlet, pues Gertrudis, y un mundo que no entiende sus aspiraciones. Además, la obra dentro de la obra, en el primer acto, es un guiño directo a la técnica que utiliza Shakespeare también en Hamlet. La gaviota, mencionada de forma recurrente, simboliza el ideal de libertad y vulnerabilidad, que es similar al destino trágico de Ofelia. Chekhov toma estos elementos shakespearianos y de alguna forma los adapta a un contexto moderno y psicológico, eliminando el dramatismo externo para centrar la tragedia en el interior de los personajes. Estos personajes, pues realmente la obra gira en torno a 4 personajes fundamentalmente, y uno de ellos es Konstantin Trepilov, o Treplev, como yo lo conozco las traducciones que leía en Chile. Su inseguridad como artista y como hijo pues lo define. La relación con su madre, que minimiza sus esfuerzos creativos, y su amor no correspondido por Nina, pues le conducen a una espiral de desesperación. De hecho, spoiler otra vez, su suicidio final es un acto de renuncia tanto al arte como a la vida. Otro de los personajes donde gira el conflicto de la obra está en Nina Zareshnaya, si no lo digo mal. Nina comienza como casi todo el mundo, como una soñadora ingenua, creyendo en el poder transformador del arte. De hecho, su frase "soy una gaviota, no, soy una actriz" marca su evolución y su pérdida de inocencia tras su relación con Trigorin y su fracaso en el escenario. Luego tenemos a Irina Arcadina, que es la madre, que es la antagonista para mí, sin duda. Es egoísta y vanidosa. Arcadina simboliza el arte establecido que lucha por mantener su relevancia. Su incapacidad para comprender a su hijo y su relación con Trigorin refuerzan ese carácter autocomplaciente que tiene ella. Y luego está Boris Trigorin, que es el escritor exitoso pero insatisfecho. Trigorin es un personaje que encarna la mediocridad disfrazada de grandeza. Su relación con Nina es predatoria, utilizándola para llenar ese vacío emocional. El estreno de La Gaviota en 1896 fue un desastre, debido a una ejecución deficiente y un público que no comprendió el enfoque innovador de Chekhov. Sin embargo, cuando el Teatro de Arte de Moscú, bajo la dirección de Stanislavski, montó la obra en 1898, la interpretación cambió, y eso pues marcó el camino. Stanislavski, con su método basado en la exploración psicológica y emocional de los personajes, el cual os contaba en el episodio 19 de Espacio Teatro, dio vida a la profundidad de La Gaviota. Este montaje no solo salvó la obra, sino que marcó el inicio de una colaboración transformadora entre Chekhov y Stanislavski, revolucionando el teatro moderno. La gaviota, como símbolo principal, es multifacético. Representa por un lado los sueños de Nina, la naturaleza efímera de la vida y la vulnerabilidad frente al mundo. Cuando Trigorin describe cómo cazaría una gaviota, preludia su relación con Nina, resaltando el tema de la explotación y el desencanto. En conclusión, La Gaviota no es solo una obra sobre el arte, el amor y el fracaso. Es una meditación sobre la condición humana. Su innovación estilística, la complejidad de sus personajes y su capacidad para capturar las sutilezas de la vida cotidiana la convierten para mí en un pilar fundamental del teatro moderno. La relación entre Chekhov y Stanislavski, cimentada en esta obra, sentó las bases para el teatro psicológico que definiría el siglo XX y sigue influyendo incluso en el teatro contemporáneo. Anton Pavlovich Chekhov dejó una huella profunda en el desarrollo del teatro contemporáneo. Sus aportaciones no solo transformaron la dramaturgia de su época, sino que también marcaron un camino para el teatro del siglo XX y de nuestro siglo.
influyendo en dramaturgos, actores, directores y teóricos teatrales. Su legado se extiende en varias áreas. Por un lado está la renovación del teatro realista. Chejov rompió con las estructuras narrativas y temáticas tradicionales del teatro del siglo XIX, mientras que el drama de su tiempo a menudo dependía de giros argumentales impactantes y conflictos externos. Él centró su atención en las emociones, los pensamientos y las relaciones humanas. En sus obras, los conflictos son internos, los personajes están atrapados en dilemas psicológicos y las acciones importantes ocurren fuera del escenario. Este enfoque inspiró a dramaturgos posteriores como Tennessee Williams, con un tranvía llamado Deseo, o a Arthur Miller, como en La muerte de un viajante. Otra de las innovaciones importantes de este autor ruso fue el uso del subtexto, es decir, aquello que los personajes sienten y piensan, pero no dicen explícitamente. Este recurso da una profundidad psicológica a sus personajes, permitiendo que el espectador o lector interprete las verdaderas motivaciones detrás de sus acciones. El subtexto chejoviano fue fundamental para el desarrollo del método de Stanislavski, que puso énfasis en la creación de sus personajes complejos y auténticos. Este enfoque influyó posteriormente en sistemas interpretativos como el del Actor Studio en Estados Unidos, que popularizó figuras como Marlon Brando y Al Pacino. Su influencia también la podemos ver en el teatro existencialista, puesto que prefigura temas que posteriormente serán centrales tanto en el teatro existencialista como en el teatro del absurdo. Obras como Esperando a Godot de Samuel Beckett o La cantante calva de Eugene Ionesco adoptan el sentido de vacío y la incomunicación que Chejov retrata de manera sutil en sus personajes. Por ejemplo, ya lo adelantaba, Las tres hermanas, las protagonistas expresan constantemente su deseo de mudarse a Moscú, pero nunca lo hacen. Este anhelo frustrado resuena con el tema del absurdo y la futilidad del esfuerzo humano que Beckett va a llevar al extremo. Luego está la universalidad de sus temas. Y este legado es por cómo los aborda. Es la búsqueda de sentido, la incomunicación, el paso del tiempo y la inercia existencial son temas universales y atemporales. Y esa capacidad que tiene él para capturar la esencia de la condición humana ha permitido que sus obras sean adaptadas y reinterpretadas en contextos culturales muy diferentes. Por ejemplo, en Japón, el director Yasuhiro Ozu adaptó el tono y las temáticas chejovianas al cine en películas como Cuentos de Tokio, o en América Latina, Chejov ha influido en autores como Gabriel García Márquez, que rescató el realismo introspectivo en sus relatos. Otro impacto que tuvo Chejov, yo creo que lo sigue teniendo, es que redefinió la relación entre dramaturgo y director. Su colaboración con Stanislavski marcó un hito en la historia del teatro, estableciendo un modelo de trabajo en el que la interpretación psicológica y el análisis profundo del texto se convierten en elementos esenciales del proceso creativo. El enfoque de Stanislavski en las emociones y los objetivos de los personajes sigue siendo una referencia fundamental en la formación actoral contemporánea, utilizado en escuelas y compañías teatrales de todo el mundo. Otro punto importante de su legado es la transformación del espectador, puesto que invita al público a ser más activo e interpretar lo que ocurre en escena. La falta de acción evidente y los finales abiertos obligan al espectador a reflexionar sobre las emociones, los deseos y las frustraciones de los personajes, fomentando una experiencia teatral más introspectiva. Este enfoque influyó en el teatro contemporáneo al colocar al espectador como parte activa del proceso creativo, un principio que se observa en el teatro postdramático y experimental. Su legado también lo podemos ver en el cine. Cineastas como Ingmar Bergman, Woody Allen o Andrei Tarkovsky han reconocido la influencia de su trabajo. El estilo chejoviano, con su atención al detalle, los silencios significativos y los conflictos internos, se adapta perfectamente al lenguaje cinematográfico. Y para finalizar, podremos decir que la obra de Chejov sigue viva en los escenarios actuales porque aborda la humanidad desde un prisma honesto y complejo. Su legado perdura no solo en las obras teatrales, sino también en las adaptaciones contemporáneas de sus textos, que continúan explorando temas como la alienación y la búsqueda de sentido en un mundo cambiante. En resumen, Anton Pavlovich Chejov no solo transformó el teatro de su tiempo, sino que también
abrió las puertas para una nueva forma de entender la dramaturgia y la interpretación. Su influencia resuena en el teatro, el cine y la literatura contemporánea, convirtiéndolo en uno de los pilares fundamentales de las artes escénicas. Y así terminamos hoy. Espero poder haberte entusiasmado a conocer a este tremendo personaje del teatro y la literatura mundial. Nos vemos en el próximo Espacio Teatro. Si te gustó este capítulo, suscríbete a Espacio Teatro y compártelo en tus redes sociales o mejor aún, con tus amigos. Y así más gente estaremos habitando en este Espacio Teatro.